En el nombre de Jesús. Primero está en 1 Corintios 12, 27. Y dice así: vosotros pues, ¿a quién le está hablando? Diga a mí. Diga a mí. ¿Sí? Vosotros o ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Dile a alguien enseguida: tú eres único. Tú eres único. No hay alguien más como tú. Amén. ¿Sabías que cuando tú dices aleluya, mire, diga aleluya? Aleluya. Otra vez, aleluya. Aleluya. Dígalo fuerte, aleluya. Aleluya. Otra vez, aleluya. Aleluya. Entre todas las voces, el Padre reconoce la tuya. No hay otra voz como la tuya. Tu voz es como una huella digital. Cuando tú dices aleluya, Él reconoce tu voz. El pastor conoce a sus ovejas y Él reconoce tu voz. No hay otra voz como la tuya. Tú eres único. Tú eres único. Y el Señor conoce a los miembros de su cuerpo. Amén. Colosenses 1:18 también dice: y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él, que es Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En esta formación ministerial vamos a estar viendo la iglesia de Cristo. ¿Quién es? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles expectativas incluso debe tener? Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú empiezas a entender más, obviamente, de quién es la iglesia, y está hablando de ti. Y como individuo, como miembro, tú debes funcionar dentro de ella. La palabra iglesia viene del lenguaje griego y es eclesía. Eclesía se usaba para referirse a una asamblea de personas y no a un edificio. Número uno, y esto es importante, la iglesia no tiene nada que ver con un edificio. La iglesia no tiene nada que ver con un edificio. Tiene que ver con la asamblea de personas. Cuando las personas se reúnen, son eclesía. Y ese es el concepto que Dios en su espíritu nos está dando, para que entendamos que no se trata de un edificio. Se trata de las personas a quienes salva. Originalmente, eclesía no era usada para referirse a las personas en sí, sino para referirse a la reunión. Así es como empezó. Si las personas no estaban reunidas, entonces no había una eclesía. Quiero repetir esto: si las personas no estaban reunidas, entonces no había una eclesía. Personas o gente que dice: yo no necesito la iglesia, yo no necesito ir a un edificio, aquí en mi casa yo tengo comunión con Dios, aquí yo escucho la palabra, aquí yo pongo alabanzas, pero está sola la persona, no está siendo eclesía. Porque la persona necesita reunirse, necesita conectarse al cuerpo de Cristo. Cuando usted sale de su casa, usted no deja un brazo ahí y se va con el resto de usted. Usted no deja una pierna ahí y se va con el resto de usted. O usted dice: bueno, tengo 10 dedos, me voy a llevar nada más uno y voy a dejar a los otros 9. No, el cuerpo tiene que estar completo. El cuerpo tiene que estar íntegro. El cuerpo tiene que estar conectado. Si esto no está sucediendo en alguien que dice que es hijo de Dios, que es cristiano, que es salvo, que es redimido por la sangre de Cristo, y rehúsa reunirse, rehúsa conectarse, primero es antibíblico, segundo, no está siendo eclesía. Es una mentira. Es una mentira, punto. No hay otra forma de decirlo más claro. Es una mentira. Tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo que es salvo naturalmente quiere conectarse. Naturalmente busca a los suyos. Naturalmente busca a los que son del mismo espíritu. Naturalmente. Va a ser un impulso, porque el mismo espíritu va a mover a esa persona a conectarse. Cuando la gente pues se reunía, era una eclesía. El término eclesía nunca se usó para designar a una organización
o grupo en particular o denominación, sino para designar a los creyentes en Cristo. Cuando Pablo le dice a los efesios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, quiero que capte esto conmigo, una iglesia gloriosa. Dile a alguien enseguida, debemos ser gloriosos. O sea, no somos cualquier gente, debemos de ser gloriosos. Dile a alguien enseguida, el enemigo por eso te pelea tanto, porque hay gloria dentro de ti. Hay gloria dentro de ti. El enemigo te la va a pelear para que no pueda manifestarse, fluir a través de tu vida, para que el mundo pueda ver la gloria de Dios en ti. Pero dice que se la quiere presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Obviamente, cuando habla de esta iglesia gloriosa, no está hablando del edificio, no está hablando de la organización, no está hablando de la denominación, está hablando de las personas por las cuales Cristo murió y que lo recibieron como el Salvador de su vida. De ellos está hablando. Esa es la iglesia gloriosa. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y le pertenece exclusivamente a Cristo, y esto es evidente en las Sagradas Escrituras. A Cristo pues se le menciona como la cabeza de la iglesia, lo cual implica que hay un cuerpo, y ese cuerpo somos nosotros, y es compuesto de diferentes miembros que cuando se reúnen se les llama iglesia. Esa es la idea, ese es el concepto de Dios sobre la iglesia. Lo que tenemos más bien cuando hablamos de iglesia es un organismo. La iglesia debe tener vida, vive. Es un organismo, no una institución, repito, no una denominación religiosa. Todo aquel que cree y recibe a Jesús como Salvador es integrado al cuerpo de Cristo y se le considera como miembro de su iglesia. Eclesía tiene un significado también muy especial, que hace que la iglesia de Cristo tenga un carácter único y singular, en contraposición con el mundo. En contraposición con el mundo. Diga conmigo: el Señor me sacó del mundo, el Señor me llamó del mundo, para ya no estar en el mundo y para ya no ser del mundo. Esa es una de las características dominantes de la iglesia. Eclesía es una palabra compuesta de dos palabras griegas: ek y klesis. Ek y klesis. Ek significa fuera y klesis quiere decir llamar. Juntas, las palabras expresan que la iglesia es llamada fuera. La iglesia es llamada fuera. Ek es fuera, klesis es llamar. Juntas, eclesía significa llamada fuera. Esta definición se entiende cuando Apocalipsis 18:4 le hace referencia a Babilonia, representativo simbólico del mundo, sistema del mundo, y Dios le dice a su pueblo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Sal de ella, sal de ella. Ese es un llamado a salir fuera. La iglesia es llamada fuera, fuera del sistema inmundo, idolátrico, babilónico, para no participar con él. La iglesia, al ser llamada fuera del mundo, se convierte en el antítesis del mundo, o sea, está ahora en contra del mundo. Tú antes eras parte del mundo, cuando eres llamado fuera del mundo, ahora tú debes estar en contra del mundo. Tú no puedes decir que fuiste trasladado del reino de las tinieblas
al reino del Hijo de Dios y todavía tener vínculos con el reino de las tinieblas. Es incongruente. No se puede. O eres o no eres. ¿Cuántos pueden decir amén? O eres o no eres. O somos o no somos. Cuando el Señor te llama afuera, tú ahora eres antitético o estás contrapuesto al mundo. No que andas buscando enemigos por donde quiera, pero cuando Dios te llama a ser luz, entonces lo que tú ahora haces es que debes reprender las obras y las injusticias de las tinieblas que se ven en el mundo. Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. Estamos llamados a estar separados del mundo y esta es una de las funciones principales de la iglesia. La iglesia pues es llamada y separada del mundo para ser luz en el mundo, voz de Dios en el mundo, y debe reprender las obras e injusticias del mundo y no participar de ellas. Tú ya no debes parecerte al mundo. Cuando tú entraste acá al reino de Dios, todo lo demás de ti, todo lo de tu pasado, todas tus actitudes, todo tu comportamiento del mundo se tienen que quedar allá. No las traigas acá, no las metas acá, déjalas allá afuera. Amén. Por eso tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, otra cosa que quiero comentarle en cuanto a la iglesia, y esto realmente también es poderoso y es algo que necesitamos entender también más profundamente, y está en Efesios capítulo 3, está en Efesios capítulo 3. Entonces nosotros somos la iglesia y se nos dice que somos el cuerpo de Cristo, y en un cuerpo hay diferentes miembros y cada quien tiene su función. Y tú necesitas pedirle a Dios que te enseñe para qué te llamó, para qué te eligió, para qué te escogió, cuál debe ser tu función. El Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado talentos que tú debes estar usando para la edificación del cuerpo de Cristo y la multiplicación del cuerpo de Cristo. No son para ti, son para los demás. Escucha, los dones que Dios te da no son para ti, son para los demás. Hay que darlos. Amén. Pero hay algo también aquí muy importante. La iglesia en la tierra es la agencia de Dios para manifestar su poder y para traer revelación también al mundo y a todo lo que se mueve en lo espiritual. Al mundo y a todo lo que se mueve en lo espiritual. ¿Sí? Efesios 3, 9, a este efecto dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio, dile a alguien enseguida, por medio de ti, de la iglesia. Y mire cómo dice: a los principados y potestades en los lugares celestiales. Wow. Los principados y potestades no reciben revelación. Y aunque son seres muy inteligentes, no saben todo. La revelación que reciben, o el conocimiento que de pronto reciben, lo reciben por el mismo conducto de la iglesia. Quiere decir que los principados y potestades están a la expectativa de la iglesia para ver qué van a recibir de parte de Dios, porque ellos no la pueden recibir.
Ahora, yo no sé si escuchó, pero le acabo de decir que usted está en un rango más alto que los principados y las potestades. ¿Está entendiendo? Lo tiene que creer. ¿Por qué? Porque si ellos no reciben revelación del Espíritu de Dios y nosotros sí, y ellos se tienen que esperar hasta que nosotros la recibamos para poder conocerla. Mientras no la pueden recibir. El Espíritu Santo no les da revelación, se la da a aquellos que fueron lavados y rescatados por la sangre de Cristo. A ellos les enseña, a ellos les muestra, a ellos les da revelación. Por eso el enemigo te pelea cuando el Señor te dice: levántate a las 3 de la mañana a orar, o 2 de la mañana, y tú batallas. No quiere que recibas la revelación que está por darte. No quiere que recibas las visiones, no quiere que recibas los sueños, no quiere que recibas la palabra. Y las potestades y principados y gobernadores de las tinieblas y todos los seres inmundos que se mueven en el ámbito espiritual se encargan de estarte bombardeando con toda clase de pensamientos para engañarte, para aplastarte, para llevarte en otra dirección y no recibas la revelación que te va a decir: vete por la derecha, o vete por la izquierda, o vete derecho, o párate, o camina, y recibir esa guianza y dirección del Espíritu Santo. Los demonios te van a pelear para que tú escuches la voz de Dios. Incluso te van a decir que tú no la puedes escuchar, y tú tienes que decirle que son mentirosos y padre de la mentira, porque tú necesitas esa palabra del Espíritu para poder saber qué hacer. Y Dios quiere decirte qué hacer. Dios quiere guiarte. Búscalo. Búscalo y no dejes que el enemigo te engañe. No dejes que manipule tus sentidos y tus emociones para hacerte creer que Dios no te puede hablar a ti. Escucha, una cosa es que yo recibo una revelación y me pare aquí y se la comparta y se la dé. Pero déjame le digo, otra cosa es que usted reciba una revelación de parte de Dios. Que usted pueda decir: a mí nadie me lo platicó, a mí nadie me la contó, yo no la escuché de nadie, yo la recibí directamente del Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Crucial, crucial. La iglesia debe de hacer esto. No nada más los pastores, no nada más los evangelistas o los profetas o los maestros. No, la iglesia aquí dice claramente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la eclesía. Santo. Nosotros somos la eclesía. A los principados y a las potestades. O sea, tan importante y crucial eres tú en este mundo. Tan importante y crucial es tu misión en este mundo. Por eso fuiste rescatado. Por eso, para esto naciste. Por esto fuiste enviado. Hay revelación que todavía Dios quiere hablar por medio de tu boca. ¿Escuchaste? Hay revelación, hay palabra, cosas que tus ojos no han visto y cosas que tus oídos no han oído. Son las que Dios ha preparado para ti, y quiere usar tu boca, quiere usar tus labios para darla a conocer a todo aquel que la necesita. Aleluya. Aleluya. Incluso hoy no vas a salir igual que como entraste, porque esta palabra ya está entrando en tu espíritu. Esta semilla ya está entrando en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El concepto bíblico de iglesia como un cuerpo es que si la persona se considera miembro del cuerpo, entonces implica función o propósito. Tú debes estar viviendo en función o propósito. Si tú no caminas en visión o propósito, te mueres. La mayoría de la gente en el mundo reacciona a su ambiente, reacciona
a su entorno, reacciona a su familia, reacciona a sus amigos. Pero el que es hijo de Dios y es guiado por el Espíritu Santo, camina en este mundo con un sentir de propósito. No está reaccionando. No está reaccionando. Esto es muy importante. Las funciones de la iglesia son varias. Y enseguida voy a mencionar nada más las más sobresalientes. ¿Qué es lo que la iglesia debe estar haciendo siempre? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia también, si me permite? Reconocer a Jesucristo como la única cabeza de la iglesia y como el único salvador del mundo. Porque esto es importante, porque donde quiera que tú estés, si alguien más habla de otra cabeza, si alguien más habla de otro salvador y tú estás ahí como iglesia, es tu deber, es tu obligación, es tu responsabilidad decir no. Nada más hay una cabeza, nada más hay un Salvador, nada más hay un Padre, un Espíritu Santo y un bautismo, y es el Señor Jesucristo a quien le pertenece. Es tu responsabilidad. También le corresponde predicar el Evangelio verdadero de Jesús, de salvación, y ser testigos de Cristo en todo el mundo. Y cuando digo predicar el Evangelio verdadero, lo digo porque hoy en día hay muchas versiones del Evangelio y nada más hay una. No hay muchas, nada más hay una. El Evangelio de la palabra de Dios, de Jesucristo, a este crucificado que murió en la cruz y resucitó al tercer día y se levantó entre los muertos para darnos vida y para salvarnos a todo aquel que cree en Él. Ese es el Evangelio. No hay otro. El que enseña otro evangelio, dice la palabra, sea anatema. Es la responsabilidad de la iglesia, pues, predicar, sostener, defender y proteger el verdadero evangelio de Jesús. También la iglesia es llamada a representar a Cristo como embajadores. A donde quiera que usted vaya, usted es un embajador de Cristo. Escuche, a donde quiera que usted vaya, usted es un embajador de Cristo. Si va a la tienda, si va a su trabajo, si anda en otra parte, si va a la escuela, usted es un embajador de Cristo primero y sobre todo. Embajador de Cristo. También debe sostener y defender la verdad de toda la palabra de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe también entonces mantenerse santa porque fue llamada fuera. Fue llamada fuera del mundo. Debe mantenerse santa en todo tiempo. También debe ser luz en las tinieblas del mundo. Luz en las tinieblas del mundo. Debe obedecer y practicar las ordenanzas instituidas por Cristo. Y nada más hay dos: el bautismo por inmersión en agua y la Santa Cena. Nada más esas dos ordenanzas que el Señor Jesucristo instituyó: el bautismo por inmersión en agua y la Santa Cena. El bautismo es un principio, vamos a entrar después en esto, pero el bautismo es un principio de identificación con el cuerpo de Cristo, inclusión al cuerpo de Cristo cuando te bautizas, y la Santa Cena es para mantener a la iglesia santa y pura. Siempre es un llamado a examinarse a sí mismo de que no estás viviendo o caminando en pecado, que cuando Él te llamó fuera, te mantuviste fuera y te mantienes fuera. Amén. A procurar y practicar los dones espirituales, porque la iglesia ha recibido dones espirituales. Ya vimos todo un estudio sobre los dones espirituales. La iglesia debe estar haciendo eso. Someterse a su pastor y por extensión a sus líderes, que la Biblia también define como ayudas, y los unos a los otros, para fomentar la unidad del Espíritu. Fomentar el amor y compañerismo entre los hermanos. Fomentar el amor y compañerismo entre los hermanos. Congregarse regularmente como iglesia. Y el último que comento es ejercer el sacerdocio santo. Todo creyente en Cristo
es parte del reino de sacerdotes de Dios. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la iglesia. Está definiendo a la iglesia. Dile a alguien enseguida, tú eres todas estas cosas. Dile. Voy a cerrar con esto por hoy. La semana que entra vamos a entrar en lo que es el liderazgo de la iglesia, que fue lo que el Señor Jesucristo instituyó. Pero por hoy cierro con esto. Brevemente toco en cuál es la relación de la iglesia con el gobierno civil. Y es algo que ahorita estamos viendo mucho. Y créanme, todo esto es un simulacro nada más, es una prueba nada más de cómo la iglesia se va a comportar ante las autoridades civiles, o cómo debe comportarse ante las autoridades civiles. Si existe una relación establecida en la palabra de Dios, es importante entenderla para que no caigamos en confusiones en cuanto a qué es lo que la iglesia debe hacer, qué es lo que no debe hacer, y quién debe decirle qué hacer y qué no hacer. ¿Estamos entendiendo? Vaya conmigo a Romanos 13, y le voy a decir que en la actualidad y con la pandemia, ya he hablado de esto, es un pasaje de la Biblia que muchos están mal usando. Yo digo mal usando, y lo están usando hasta hipócritamente, no todos, algunos sí. Y dice así la palabra de Dios, Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Diga esa parte conmigo, sino de parte de Dios. Otra vez, de parte de Dios. Escuche, cuando las autoridades son puestas de parte de Dios, deben hacerlo de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando una autoridad es puesta de parte de Dios, debe hacer las cosas que son de parte de Dios. Por eso las puso. No las puso y ya hagan lo que quieran. No. Por eso Dios va a traer a juicio a las naciones. Porque Dios puso y algunos sí hicieron lo que quisieron. Y Dios los va a traer a juicio. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Otra vez, a lo establecido por Dios. En otras palabras, cuando Dios establece una autoridad, también establece todo lo que es Dios ahí en ello. ¿Me explico? No nada más va y pone y ya, no. Debe haber una naturaleza, un carácter de Dios en esas autoridades. Debe de. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Las autoridades están puestas para el malo, el que hace lo malo, ¿sí? No al que hace el bien. Y dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor para tu bien. Miren lo que dice, es servidor para tu bien. Es lo que debe estar haciendo. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Creemos que el gobierno civil es establecido divinamente para el provecho y buen orden de la sociedad humana, incluso también para la iglesia. Y ahorita le digo qué quiero decir con eso. Y somos llamados a orar por los gobernantes y reyes, dice la Escritura, para que vivamos quieta y reposadamente. La palabra nos dice que se les debe obedecer en todo tiempo, excepto, diga conmigo excepto en cosas que estén opuestas
a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, quien es dueño de la conciencia de su pueblo. Santo. ¿Escuchó? Yes, sir. ¿Quién es dueño de tu conciencia? Es Dios. Dear Lord. No debe ser el gobierno, no debe ser el enemigo, no debe ser ninguna otra institución. Quien debe ser dueño de tu conciencia, quien le enseña a tu conciencia, quien le revela a tu conciencia, es el Espíritu de Dios. Sí, amén. Entonces las autoridades son establecidas por Dios y por lo tanto deben seguir el orden que proviene del pensamiento moral de Dios. Pensamiento moral de Dios. Significando que las leyes que establecen deben conformarse a la palabra de Dios y a la moralidad de Dios, no lo que ellos creen que es moral. Los gobiernos, pues, por eso decía, están para servirnos a nosotros. That's right. ¿Escuchó? Yes, sir. Están para servirnos a nosotros, la eclesía. Y como gobiernos deben facilitar la libertad, expresión de adoración y las esencias espirituales de la vida de la iglesia de Cristo, y no impedirlas, limitarlas ni dividirlas. That's right. Amen. Eso es para lo que los gobiernos fueron establecidos. Obvio, y podemos ver lo que en la historia de la humanidad muchos no han hecho eso. Varios no han hecho eso. Repito, por eso Dios va a llamar a juicio a las naciones, a los reyes. Los va a llamar a juicio porque no hicieron lo que Dios les mandó. Dije que algunos han usado este versículo durante este tiempo de la pandemia, Romanos 13, para no hacer nada, para cerrar iglesias. Algunos están siguiendo las directivas de sus denominaciones, ¿verdad? Que no les permiten abrir. Repito, están siguiendo otro protocolo del mundo y no lo que la palabra de Dios dice. Estoy hablando específicamente de este versículo, Romanos 13. Yo no sé cuál sea su otro proceso mental, espiritual, vaya, que usaron para determinar no abrir, cerrar. Hay varias que aún hoy en día no han abierto. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Si Dios me dice abre, yo abro. Si me dice cierra, yo cierro. Él no me dijo que cerrara, no hemos cerrado. Si llegaran a decir otra vez hay que cerrar, yo voy a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Él me dice mantén abierto, yo sigo abierto. Si me multan, me multan. Voy a la cárcel, voy a la cárcel. No le hace. Mi conciencia es dirigida y guiada por el Espíritu de Dios. Así debe ser. Amén. Específicamente en Romanos 13 digo que lo han usado o lo usan hipócritamente por lo siguiente. Porque las autoridades, dicen, hay que obedecer a las autoridades, fueron establecidas por Dios y hay que no desobedecerlas. Pero yo le garantizo que si yo hablara con estos mismos ministros, con estos mismos pastores, y les dijera, entonces vas a casar a gays, vas a promover el aborto, porque son leyes, porque es ley, porque el gobierno dice que tú debes hacerlo. ¿Vas a obedecer o vas a desobedecer? Lo más probable es que van a decir que van a desobedecer. ¿Por qué esto es diferente? ¿Estamos entendiendo? Porque esto es diferente. No debe ser diferente. No debe ser diferente. Tienes que buscar ser guiado por el Espíritu de Dios.
Holy Spirit. Muy importante. Yo vuelvo a decir que no se use Romanos 13 como una excusa, porque suena como que tienen miedo y no suenan como hombres de fe, mujeres de fe, que están siendo guiados por el Espíritu de Dios para determinar cerrar o abrir. Y a los que sí dicen que el Dios le dijo no abras, gloria a Dios, Dios les dijo no abran. Pero digan eso, no nada más digan tenemos que respetar a las autoridades y dicen que no podemos abrir. No, mi papá no debía predicar públicamente en los años 60 allá en Ciudad Juárez, y el Señor le dijo ve y predica, y él iba y predicaba. ¿Y qué pasó? Lo echaron en la cárcel That's right. en más de una ocasión. Y hubo gente y hubo hermanos que le dijeron no vaya, hermano, no vaya. Y el Espíritu de Dios le decía ve, ve. Y él iba y lo echaban en la cárcel, entraba y salía de la cárcel. ¿De quién es el mundo? De Jehová es el mundo, su plenitud y todo Santo. lo que en él habita. Amén. La iglesia, le vuelvo a repetir, aún en estos tiempos debe estar haciendo más de lo que está haciendo. Y los que la están haciendo, gloria a Dios por ello, síganlo haciendo. Y los que todavía no, que el Señor los mueva, los despierte, les hable, y seamos la iglesia gloriosa a la cual recibe revelación y a la cual los principados y las potestades están a la expectativa de qué es de lo que Dios va a hacer por medio de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Dios me los bendiga.